Rético. Visto hoy los intervinientes y teniendo presente, primero, que conforme a lo prevenido en el artículo 140 del Código Procesal Penal, una vez formalizada la investigación, la medida cautelar de prisión preventiva puede ser decretada por el tribunal respecto de los imputados a petición del Ministerio Público o el querellante, siempre que el solicitante acredite que se cumplen los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal. A. Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare, que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, y C. Que existen antecedentes calificados que permitieran al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga. Segundo, que en cuanto a la existencia de antecedentes que justificaran la existencia del delito que se investiga, fumus boni delicti, hay que considerar que a. Respecto del acusado Víctor Gonzalo Miqueles Oteiza, se imputa el tipo penal de cohecho reiterado previsto y sancionado en el artículo 248 del Código Penal en relación con el artículo 251 quinques número 1 del mismo cuerpo legal en calidad de autor, conforme a lo prevenido en el artículo 15 número 3 del mismo cuerpo legal. Y el delito de lavado de activos previsto y sancionado en el artículo 27, letras A y B de la Ley 19.913. B. Respecto del acusado Mario Andrés Vargas Cosiña, se imputa el tipo penal de soborno reiterado prevenido en el artículo 250, incisos primero y cuarto del Código Penal en relación con el artículo 251 quinques número 1, y el delito de lavado de activos del artículo 27, letra B de la Ley 19.913 en calidad de autor, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 número 1 del Código Penal. C. En cuanto al acusado Carlos Eduardo Lagos Herrera, se imputa el tipo penal de soborno reiterado prevenido en el artículo 250, incisos primero y cuarto del Código Penal, en relación con el artículo 251 quinques número 1, y el delito de lavado de activos del artículo 27, letra B de la Ley 19.913 en calidad de autor, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 número 1 del Código del Ramo. Tercero, que a la luz de los antecedentes vertidos en la vista de la causa no es posible analizar la conducta de los acusados de manera separada, desde que entre todos ellos existían vínculos de confianza y de cercanía que les permitía actuar de manera coordinada en la realización de todos y de cada uno de los tipos penales que se les imputa. Que dicho contexto no se puede entender sin analizar como lo han hecho los acusadores las conductas ejecutadas por la señora Vivanco, desde que existen múltiples antecedentes que dan cuenta de un patrón común entre los coacusados y que coinciden en cuanto a las fechas de las resoluciones dictadas por la Sala de la Excelentísima Corte Suprema, que aquí ya precedía, la tramitación inusitadamente rápida, ajena a los tiempos de resoluciones de similares a las materias tratadas, presión hacia otros funcionarios judiciales a fin de que apuraran la tramitación, etc. Que en fechas cercanas a dichas actuaciones, la empresa beneficiada con el contenido de las resoluciones cuestionadas realizaba pagos que luego eran distribuidos entre los coacusados, habiéndose entregado antecedentes de una serie de triangulaciones de dinero, compra de cantidades significativas de dólares en una misma casa de cambio o utilizados en la compra de objetos en el extranjero, en el pago de tarjetas de crédito, en inversiones en depósitos, pagos carentes de justificación, entre otros. Como se aprecia de los antecedentes vertidos en esta etapa procesal, existen en los hechos imputados y en la multiplicidad de conductas realizadas por los acusados un patrón común que permite inferir, con el estándar que exige la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal, que se encuentra justificada la existencia de los delitos que los acusadores atribuyen a los imputados. Cuarto, que una adecuada resolución en la instancia que nos convoca obliga a tener en consideración que el estándar para mantener o revocar una medida cautelar de prisión preventiva
aun cuando requiere cumplir con los criterios que el legislador ha establecido, aquel no puede ser el mismo que para condenar a un acusado de acuerdo con lo establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, es decir, más allá de toda duda razonable. En efecto, en una etapa preliminar como la que nos convoca, con una investigación en curso en la que a los antecedentes acumulados por el persecutor penal se han ido sumando otros fruto de los mismos cuestionamientos realizados por las defensas, los que en su conjunto han permitido sustentar la petición de la medida cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico procesal penal, como lo es la prisión preventiva. Quinto, que de los antecedentes incorporados en la audiencia de formalización de la investigación, que fueron reseñados ante esta Corte de Apelaciones, resulta necesario verificar si aquellos son suficientes como para satisfacer las letras A, B y C del artículo 140 del Código Procesal Penal. Sexto, que en cuanto a la existencia de antecedentes que permitieran presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en los delitos que se les atribuye como autor, cómplice o encubridor, hay que considerar que, como en todo delito, el tribunal debe realizar inferencias probatorias, toda vez que el razonamiento probatorio es, por su naturaleza, dialéctico, lógico, probabilístico, cognoscible, comprobable y refutable, toda vez que, a diferencia de lo que ocurre con el razonamiento deductivo, en el razonamiento inferencial de la verdad de las premisas no se sigue la verdad de la conclusión. Así las cosas, incluso en la dictación de una sentencia, el resultado probatorio es siempre una probabilidad, entre otras cosas porque aquello resulta de un contexto probatorio, de manera que si éste varía puede también cambiar el primero. Aquello explica, por ejemplo, que exista el recurso de revisión cuando después de la sentencia firme y ejecutoriada aparece un antecedente que demuestra la inocencia del acusado. Así las cosas, afirmar que el tribunal acuo tomó su decisión sobre la base de inferencias probatorias, lejos de constituir una vulneración de garantía, es la forma metodológicamente correcta en la que los tribunales deben adoptar sus resoluciones judiciales a fin de cumplir tanto con el deber de justificación interna, lo que se ha venido a llamar silogismo judicial, como la justificación externa, tanto de la premisa mayor o norma jurídica aplicable al caso, quaestio iuris, como de la premisa menor o hechos del caso, quaestio facti. Séptimo, que a lo dicho debe sumarse el hecho de que el estándar opera acá como una decisión de política criminal en orden a evitar el riesgo de error judicial, toda vez que el costo de un falso positivo es mayor que el de un falso negativo, sobre todo si se tiene en cuenta que de la decisión judicial depende la libertad de los acusados. Sin embargo, analizados los antecedentes expuestos por los acusadores, los que en modo alguno han podido en este escenario procesal ser desvirtuados por las defensas, es posible concluir que la participación de cada uno de los imputados puede ser inferida a partir de un conjunto de elementos de juicio que ha conocido esta Corte, tales como las múltiples reuniones sostenidas entre ellos, tanto en oficinas como en sus domicilios, fechas coincidentes entre las resoluciones dictadas y los pagos realizados, distribución del dinero recibido de parte de la empresa beneficiada, operaciones en casas de cambio en dólares mediante terceros, lo que constituye un patrón de comportamiento que se repite en los hechos investigados y que permiten, a estas alturas, concluir que existen antecedentes fundados de la participación de los coacusados en los delitos atribuidos. Octavo, que respecto a la existencia de antecedentes calificados que permitan considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad de los imputados es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que los imputados se den a la fuga, hay que considerar que, aun cuando la pena abstracta señalada por la ley a los delitos que se imputan podría corresponder a la de simples delitos, los hechos de que ha tomado conocimiento esta Corte dan cuenta de una reiteración, lo que en materia concursal eleva la pena probable a la de crimen.
que por otro lado hay que considerar que el bien penalmente tutelado en los ilícitos en estudio es el de la recta administración de justicia y el orden socioeconómico, en el caso del delito del lavado de activos, ambos bienes jurídicos universales o colectivos de gran relevancia para el funcionamiento de la sociedad. En otro orden de ideas, es necesario considerar la gravedad de los hechos cometidos. En efecto, aun cuando la conducta típica ha de valorarse ex ante, conforme al criterio del hombre medio, puesto en el lugar del sujeto con los conocimientos generales y especiales, la antijuridicidad material o grado de lesión o de puesta en riesgo del bien penalmente tutelado se analiza ex post, lo que se desprende del artículo 69 del Código Penal, que establece como criterio central para determinar el quantum exacto de la pena la mayor o menor extensión del mal causado por el delito. En tal sentido, no se puede obviar que el injusto, entendido como un hecho típico y antijurídico de los tipos penales en estudio, han recaído en la máxima instancia de nuestro sistema judicial, mermando significativamente la confianza del ciudadano en la administración de justicia, por lo que de acreditarse los hechos más allá de toda duda razonable en un eventual juicio oral, la aplicación razonable de los criterios judiciales de determinación de la pena deberían tender a elevar el quantum exacto de la misma. Por otro lado, tampoco se puede soslayar que, a estas alturas, existen antecedentes fundados para sostener que en la comisión de los ilícitos los coacusados utilizaron una red de contacto en beneficio de sus propios intereses con la consiguiente afectación de los bienes jurídico-penales en juego. Noveno, que aun cuando existen cuestiones jurídico-penales de fondo que las defensas discuten, respecto de las que existen diversas interpretaciones, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, tales como si en los delitos especiales propios debe aplicarse la teoría de la comunicabilidad absoluta, la teoría de la comunicabilidad relativa o la teoría de la incomunicabilidad, o cuáles son los límites típicos de la figura de autolavado, lo cierto es que aquello es cuestión de fondo que ha de ser resuelta por el tribunal que conozca del respectivo juicio. Sin embargo, aquello no descarta la imputación fáctica que al respecto han realizado los acusadores. Décimo, que respecto del peligro que la libertad de los imputados representa para el éxito de la investigación, o también llamado periculum in mora, esta Corte ha considerado que la investigación se encuentra en curso, existiendo múltiples y relevantes diligencias pendientes, las que incluso pueden involucrar a terceros formalizados y no formalizados, en razón de lo cual la libertad de los coacusados puede entorpecer la realización de las mismas. En razón de lo anterior, y visto además lo dispuesto en los artículos 149 y 370 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de 5 de noviembre del año en curso, dictada por el segundo Juzgado de Garantía de Santiago, mediante la cual por el 15 Juzgado de Garantía, por el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, mediante la cual se negó lugar a la modificación, mediante la cual se dictó la medida cautelar de prisión preventiva que actualmente pesa sobre los acusados por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Comuníquese por la vía más rápida, devuélvase la competencia, el rol 6186 del año 2025. La resolución es del 15 de noviembre del año 2025. Damos por finalizada la vista de la causa y, como ya se ha dicho, se devuelven los antecedentes y la competencia a su tribunal de origen. Que tengan todos una buena tarde. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, señoría.